jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 5 del ciclo 2019-1 ordinario virtual tenemos el último periodo de la historia de la filosofía griega. Si recuerdan, en la segunda semana dijimos que la filosofía antigua tiene 4 grandes periodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo de los grandes sistemas y el periodo de las escuelas helenístico-romano. Profesor, se preguntarán ustedes, ¿por qué este periodo se llama helenístico-romano? Les pregunto a ustedes, ¿qué es el helenismo? En los libros que he leído, cuando dan cuenta del contexto de este periodo, dicen que el helenismo es el sincretismo entre Oriente y Occidente. Y que sepamos nosotros, el primer conquistador griego que llegó hasta la India es Alejandro Magno. Incluso hay una famosa película, Alexander, que cuenta la vida de Alejandro Magno, y hay una escena que creo que sirve para que ustedes se hagan una idea de esto. Alejandro Magno está en su entrañable caballo blanco, Bucéfalo, enfrentándose a un líder de la India. Y el líder de la India, digamos, está en contra de Alejandro viniendo con su elefante. Y cuando los dos líderes, digamos, uno de Oriente, la India, otro griego, macedonio para ser más específico, están muy cerca, los dos animales se ponen en 2 patas y en ese momento la película se congela y da una vuelta de 360 grados la cámara. Esa es una buena idea para demostrar qué es el helenismo, ese choque entre 2 mundos distintos, 2 culturas distintas. Ahora, Alejandro Magno, para hacer esto, había hecho ya a su padre una confederación, o sea, los atenienses habían sido conquistados. Sin embargo, como sabrán ustedes por su curso de historia, Alejandro Magno murió bastante joven, sus generales se repartieron el imperio, pero luego quienes dominan a los atenienses son los romanos. Entonces quiero que entiendan que no es lo mismo hacer filosofía en una Atenas libre que puede decidir los asuntos de la democracia, qué política tomar o no, que cuando Atenas ya está dominada, primero por los macedonios y luego por los romanos. Esta crisis política que deviene en una crisis espiritual es un terreno fértil para que la filosofía sea una suerte de fármaco a los problemas existenciales de las personas, y en ese sentido no me parece para nada casualidad que el objeto de estudio de la filosofía de este periodo sea la felicidad. Vamos a escribir esto en la pizarra. Entonces, ¿qué pasaría si en el siguiente examen les preguntan, puesto que en el periodo helenístico romano el objeto de estudio es la felicidad, ¿cuál es la disciplina filosófica fundamental? ¿Será la ética, la axiología, la antropología? Es la ética, porque la ética reflexiona sobre el bien, sobre la felicidad y sobre el deber. Aunque quisiera hacer 3 precisiones sobre cómo entienden estos filósofos la felicidad. La primera, y que se explica por el breve contexto que he mencionado hace un momento, es que ellos no entienden la felicidad como algo común. Por ejemplo, si recordamos la clase anterior de Platón y Aristóteles, Platón, en específico en la alegoría de la caverna, decía que el filósofo que sale y conoce la verdadera realidad debe volver y ayudar a los otros que están en la caverna a salir y conocer la verdad para que todos sean felices. O sea, Platón creía que la felicidad no era individual, eso para él era egoísmo, era una felicidad colectiva de la polis. Aristóteles también pensaba lo mismo, hay que buscar el bien común, dice, en la ética y en su libro La Política. Estos filósofos ya no buscan una felicidad colectiva porque precisamente Atenas está dominada o por los macedonios o por los romanos, entonces tratan de ser felices individualmente, sus familias, entre ellos podríamos decir. Ya no se trata de ese bien común, sino de un bien individual. La segunda idea interesante de estos filósofos es que ellos no asocian el bien o la felicidad a bienes materiales. La felicidad en este periodo es un asunto espiritual que se suele poner en los manuales como ataraxia. ¿Qué es la ataraxia, jóvenes? La ataraxia es la tranquilidad del alma. Es interesante esto porque si a las personas, digamos, hacemos una encuesta y le preguntamos ¿en qué situación más o menos te imaginas a una persona feliz? ¿No? Las personas suelen imaginarse
a una mujer en una mansión con, digamos, piscina, o en una playa del Caribe, en un carro convertible, con muchas joyas. Todos estos filósofos nos darían, y por qué no decirlo, una cachetada de sabiduría, y nos dirían que la felicidad no tiene que ver con bienes materiales. La felicidad es un estado espiritual. Y lo tercero, y sumamente importante también, es que para ellos, la filosofía, al buscar la felicidad, se convierte en un modo de vida. No se convierte en una labor teórica o meramente teórica, sino que el fin de la filosofía es que nosotros seamos felices en nuestra vida. La felicidad no es una indagación teórica, sino es una indagación que debe tener efectos en nuestra vida práctica. Y por eso el filósofo debe predicar con su modo de vida. O sea, el filósofo no puede decir renuncia a los bienes materiales y tiene bienes materiales, sino que la mejor prueba no es las obras que escribe, sus ideas, sino es su vida. Algunos filósofos por eso han dicho que la filosofía en este periodo se convierte en un modo de vida. No trata tanto de que el filósofo hable bien, piense bien, sino que sobre todo viva bien. Lo que vamos a ver a continuación son 5 escuelas, o sea, 5 caminos distintos para llegar a la felicidad. Y vamos a comenzar con la escuela del cinismo. Cinismo, jóvenes, proviene, como bien dice su separata, de la palabra, bueno, vamos a poner acá primero cinismo. Les decía que cinismo proviene del griego kainos, que a su vez proviene del griego kaion, que es perro, ¿no? Que significa. La pregunta es, profesor, ¿entonces los llamaban a ellos perros? Bueno, sí, porque su máximo representante, Diógenes de Laercio, imitaba la forma de vida de un perro. Y eso podemos, digamos, entenderlo si lo describimos físicamente. Diógenes de Laercio no tenía posesiones. Sus únicas posesiones eran una suerte de bolsa de cuero para tomar agua, para comer sus comidas. Fue el primero, dicen, que utilizó la capa larga para que en la noche se abrigue del frío, y dormía y vivía también en un tonel. O sea, él no tenía una casa, ¿no? ¿Qué otras posesiones tenía, profesor? Nada, porque lo que él quería demostrar es que para ser feliz solamente basta poco. Y con esto Diógenes, jóvenes, quería demostrar una comparación entre la naturaleza y la sociedad. Para Diógenes, en la naturaleza estaba la simplicidad. En cambio, en la sociedad estaba lo artificial. Podemos poner un ejemplo. Yo dentro de un par de horas voy a tener la necesidad de ingerir alimentos, o sea, almorzar. Entonces, ¿qué pasa? Según un nutricionista, yo me alimento bien si como 2 tazas de arroz, 2 tazas de lentejas, una ensalada de pepino y una limonada para absorber bien los nutrientes. O sea, es simple satisfacer nuestra necesidad de hambre. Pero sucede que nosotros, porque vemos muchas propagandas y esto, no queremos ese alimento, ese almuerzo que es muy sencillo. Queremos un combo de Kentucky. O queremos una Pizza Hut. Entonces, ¿eso tiene algo de malo, profesor? Para Diógenes sí, porque para que tú consigas esas cosas vas a tener que trabajar. Por ejemplo, para yo venir a enseñar, impartir las clases, necesito un polo. Sí, bueno, un polo en Gamarra aproximadamente está a 30 soles, 25 soles. Pero sucede que yo no quiero cualquier polo. Yo quiero un polo o una camisa John Holden. ¿Tiene algo de malo eso, profesor? Según Diógenes sí, porque yo voy a comenzar a trabajar para obtener esas cosas. Y cuando yo trabaje para obtener esas cosas, voy a comenzar a perder tiempo para mí. Tiempo que puedo dedicarlo en hacer las cosas que me apasionan. Por ejemplo, recuerdo que José Mujica, el expresidente de Uruguay, en una conferencia COP+20, dijo algo similar a lo que pensaba Diógenes. Él cuenta que en el Uruguay
él trató de implementar las 6 horas como régimen laboral, o sea, no 8, sino más bien 6. Pero ¿cómo respondió la gente? Cuenta este presidente de Uruguay. Se consiguió 2 trabajos. La pregunta es, ¿por qué? Porque la gente tiene que pagar el crédito de la moto, del carro, del departamento, de la universidad. Y Mujica lo dice, como lo voy a decir a continuación, andamos toda nuestra vida trabajando para comprarnos cosas que no necesitamos. Hasta que llegas a ser, él tiene 70 años más o menos ahora, hasta que llegas a ser un viejo reumático como yo y te preguntas, ¿para eso he vivido? ¿Para andar trabajando y comprándome cosas que no necesito? Diógenes piensa de la misma manera, que la sociedad nos inventa muchas pseudo necesidades. Pensemos, estamos, digamos, cerca de una fecha festiva como el Día de la Madre. Entonces, vamos a un mall y nos damos cuenta que las mujeres, en este caso, tienen muchas pseudo necesidades. Por ejemplo, manicure, pintar de uñas, rizador, ¿no? Digamos, maquillaje. Entonces, lo que diría Diógenes es que todo eso es artificial. A veces cuando voy a un mall, me imagino a Diógenes en un mall viendo todo sorprendido y diciéndose, ¿eso es necesario? Y por eso Diógenes admiraba la simplicidad de un perro, ¿no? Entonces, la gran lección de Diógenes es que la naturaleza nos pide poco para satisfacer nuestras necesidades y es la sociedad la que inventa pseudo necesidades y la que nos aleja de nuestra tranquilidad, porque como vamos a estar trabajando, eso va a hacer que no nos cultivemos a nosotros mismos. Digamos, todo esto se resume en la famosa frase de Diógenes, o en este caso, en el famoso método que recomienda Sócrates para llegar a la felicidad, ¿no? La felicidad, dice Diógenes, vamos a poner acá, consiste en alejarnos de las convenciones sociales. ¿Por qué? Precisamente por lo que he expuesto, porque la sociedad es artificial y en la naturaleza está la simplicidad. Por eso es bastante famosa la anécdota de Diógenes, porque Alejandro Magno admiraba a Diógenes el cínico. Es interesante porque, como vimos la semana pasada, Alejandro Magno fue, digamos, pupilo de Aristóteles. Sin embargo, admiraba a Diógenes. Y dicen que alguna vez dijo, si no hubiese sido Alejandro, me hubiese gustado ser Diógenes. Entonces, admiraba a este filósofo por su estilo de vida. Cuentan que estos dos grandes personajes se encontraron. Alejandro quería conocer a Diógenes, era un día soleado y se le acercó y le preguntó lo siguiente. Le dijo, Diógenes, te admiro, ¿qué puedo hacer por ti? Pídeme lo que quieras. Diógenes, miren, estaba el poder condensado en una persona, Alejandro Magno, le dijo, no me quites el sol, ¿no? En algunas traducciones, estaba tomando el sol, viene Alejandro Magno, le hace sombra, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y Diógenes le dice, no me quites el sol, ¿no? No me hagas sombra. Entonces, prueba de que, a pesar de que pudo pedirle cualquier cosa, y creo yo que con esta anécdota Diógenes prueba que no es un fanfarrón, porque si hubiera hablado de que no necesitamos nada y no lo hubiera vivido, cuando Alejandro Magno se le acercó, él, digamos, le hubiera pedido algo, ¿no? Ahora, yo creo que detrás de esta anécdota está algo importante. Diógenes había, creo yo ya, se había dado cuenta de la diferencia entre bienes materiales y bienes espirituales. Y había llegado a la conclusión que los que te dan la tranquilidad del alma, la felicidad, son los bienes espirituales. Cuando Alejandro Magno le dice, ¿qué puedo hacer por ti?, todo lo que le puede ofrecer Alejandro Magno son bienes materiales. Y eso no lo iba a llevar a la felicidad. Por eso Diógenes no le pide nada, ¿no? Hay otras anécdotas y sobre todo una anécdota de Diógenes que deben conocer. Cuentan que Sófocles había estrenado una tragedia, era un evento social, toda Atenas estaba ahí, pero Diógenes no fue. Y cuando la gente comenzó a salir del teatro, ¿no?, digamos en esta dirección, a Diógenes se le ocurrió entrar al teatro, ¿no? Entonces háganse esa imagen, la gente en esta dirección y Diógenes como que a contracorriente. Y dice que unas personas que admiraban a Diógenes le preguntaron, Diógenes, ¿qué estás haciendo?
Y Diógenes respondió lacónicamente: lo que he hecho toda mi vida. Toda su vida Diógenes estuvo en contra de la sociedad. Si la sociedad iba para acá, Diógenes iba en contra, ¿no?